aceptado. Ahora está. Bueno, pero ahora seguro van a entrar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta sesión que, decía Rafael, es mala hora y mal día para tener mucho público, o muchos participantes, dado que es una estructura de taller, pero les agradecemos que estén aquí. Es el taller 5 de estructura organizativa de la vinculación y la transferencia, y el tema del taller es las estructuras organizacionales y los temas de la gobernanza en torno a la vinculación. Tenemos la participación de José Manuel Aguayo, de la Fundación General UGR Empresa España, de Rafael García Gómez, de la Universidad de Granada, y una servidora, Norma Rondero, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. El esquema que hemos organizado entre nosotros tres es: yo coordinaré un poco las participaciones, le daré la palabra en primer lugar a José Manuel y en segundo lugar a Rafael para exposiciones de sus casos que tienen preparados para hoy, 20 minutos cada uno. Después yo plantearé algunos de los temas que fueron aportados por varios de ustedes que entraron al foro que se abrió, a la participación, en donde se plantearon algunos temas de interés por parte de ustedes para participar en el taller, y únicamente estableceré algunos de los temas que se sugirieron en ese documento. Entonces, sin más, le doy la palabra entonces a José Manuel Aguayo para su presentación. Gracias, Norma. Buenas tardes a todos. Aunque así que han sido muchas veces bienvenidos, una vez más bienvenidos a esta ciudad y a esta universidad. Se la prestamos durante estos días. Esperemos que, pues, confiamos en que les gusten, confiamos en que se vayan un poco embrujados de la propia ciudad, y les pedimos que donde vayan lo cuenten, para que vengan otros más y ustedes que vuelvan también pronto, porque será una magnífica razón para volver a encontrarles. Como comentaba Norma, la idea que planteamos en principio es contar unas experiencias, que son las experiencias de nuestras estructuras de vinculación. En Granada en particular comprobarán que hay dos estructuras que funcionan simultáneamente y funcionan de forma coordinada, y ambas vinculadas a la propia universidad. Yo en particular haré referencia al modelo de fundación, entendida como una entidad que jurídicamente es independiente de la propia universidad, es una entidad con personalidad jurídica propia, y puntualizaré en nuestro caso concreto de qué tipo de actividades se ocupa, y básicamente algunos datos de en qué se concreta esa actividad. Aunque lo particularice en la Universidad de Granada, es una estructura que es exportable, o mejor, similar a la que ocurre en otras universidades, con matices, porque no todas las fundaciones universitarias tienen las mismas competencias ni tienen atribuidas las mismas actividades, ni en todos los casos la relación entre la universidad y la propia fundación es la misma. Por tanto, aunque en la particularización de las actividades que se hacen y cómo se hacen, no tenemos por qué pensar que es similar al resto de las universidades españolas, en cuanto al modelo y en cuanto a la existencia de esa entidad jurídicamente independiente, sí podemos pensar que es una fórmula extendida en el caso español. Hablándolo con Rafael en su momento, cuando planteamos la presentación, y dado que Norma y algunos más de ustedes vienen de universidades con cientos de miles de estudiantes, nos pareció a Rafael y a mí razonable, antes de particularizar en las estructuras de vinculación, hacer una breve reseña de la Universidad de Granada, que entiendo que seguro que ya se han situado, pero un poco para que dimensionemos correctamente de cuántos alumnos hablamos y de cuántos profesores, y en general de cuántas titulaciones estamos hablando. Nuestra universidad va a cumplir pronto 500 años, por tanto tiene ya una larga tradición a sus espaldas, enlaza con la antigua o con la última universidad o entidad de formación nazarí
insisto, cumple pronto estos 500 años. Tiene 5 campus dentro de la propia ciudad de Granada. Fue una decisión estratégica de la propia universidad. Se entiende que los campus están dispersos por diferentes zonas de la ciudad, porque se entiende también que la existencia del propio campus dinamiza la zona en la que se localiza. Por tanto, hay una decisión intencionada de distribuir en distintos puntos de la ciudad los campus. Son 5 los que están funcionando en la propia ciudad de Granada. Ceuta y Melilla, que son 2 ciudades que están en el norte de África, pertenecen a la Universidad de Granada y por tanto somos, si salvamos la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la única universidad con campus en 2 continentes. Tenemos 60.000 alumnos, de grado y posgrado. Piensen en una ciudad de 250.000 habitantes, lo que representan 60.000 alumnos entre 18 y 25 años. Quiero decir, la ciudad vive y decide en gran parte alrededor de la propia universidad. De hecho, cuando se planteó el plan estratégico de la ciudad se hablaba de ciudad es universidad, universidad es ciudad. Impregna toda la vida de la ciudad de Granada la Universidad de Granada. Hay además alumnos que vienen esporádicamente a realizar cursos complementarios cortos, cursos de verano, cursos de idiomas, cursos de especialización. Pero estables podemos suponer 60.000 alumnos. Somos 3.500 profesores y trabajan 2.000 personas aproximadamente como personal de administración y servicios. La universidad, para su gobierno y en parte de los epígrafes que se manejaban en el taller, un poco el tema de gobernanza y de estructura organizativa del conjunto de la universidad. Tenemos órganos colegiados, el claustro, un consejo de gobierno y un consejo social, y órganos unipersonales. Les reproduzco cuáles son esos órganos y cuáles son fundamentalmente los vicerrectorados, porque eso les puede dar una idea de cuáles son las áreas de actividad que se han identificado como más importantes, porque la propia denominación de los vicerrectorados señalan el foco sobre el que se decide el desarrollo de la actividad universitaria. No en todos los casos, no en todos los mandatos de todos los rectores, estos vicerrectorados han sido los mismos, ni han tenido la misma presencia. Es la estructura actual vigente en este momento, por tanto, resultado del proyecto y de la propuesta que la candidata finalmente rectora Pilar Aranda planteó. Está la rectora, hay un secretario general, hay un gerente, hay un vicerrectorado de investigación y transferencia, y vinculado orgánicamente a ese vicerrectorado está la oficina de transferencia de resultados de la investigación. Por tanto, tienen que, lo centro aquí porque Rafael hablará después en su momento justo de la actividad de la OTRE y de la Universidad de Granada, comprueben que no deja de ser un servicio integrado en la propia estructura administrativa de la Universidad de Granada. Hay un vicerrectorado de docencia, de internacionalización, por una apuesta clara por la proyección internacional de la Universidad de Granada, que se ha identificado como imprescindible, un vicerrectorado de estudiantes vinculado a la empleabilidad, de personal docente de gestión universitaria, de responsabilidad social e inclusión. Un vicerrectorado nuevo con esa denominación y por tanto con ese matiz de inclusión entendida como una universidad inclusiva, como un elemento fundamental y estratégico de los 4 años próximos de mandato. Y hay también una delegación para la Universidad Digital a la que pertenece Nacho, que colaboró, que participó en uno de los talleres anteriores. Con independencia de esa estructura de la universidad, vinculada con la universidad, pero sin ser orgánicamente dependiente de la universidad, está la Fundación General de la Universidad de Granada. Fundación General, Universidad de Granada, empresa. Ya solo la denominación establece cuál es el objetivo fundamental o la razón por la que nace. Marco Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, Marco Fundación General, porque ambas entidades, ambos servicios, deben favorecer la vinculación objeto de este taller. También para que se sitúen, impartimos 75 titulaciones, el abanico es amplísimo, hay 27 centros docentes, facultades, hay 5 líderes de departamentos, 16 títulos de investigación, hay una escuela de posgrado que imparte 121 másteres, 28 doctorados y 100 cursos complementarios. Desde el punto de vista de investigación, la Universidad de Granada parece bien posicionada
en los rankings nacionales e internacionales. También se comentó esta mañana, la sesión plenaria avanzó un número importante de puestos en la última publicación del ranking de Shanghái, también en el de Taiwán. Por tanto, se está de una posición razonablemente buena, se está avanzando hacia posiciones mejores en esos rankings internacionales y fundamentalmente también en los nacionales. Hay unos 365 grupos de investigación que obtienen financiación y manejan financiación para desarrollar sus proyectos. Hay también otros proyectos de investigación, unos 580, y hay proyectos además que permiten dotar de infraestructuras científicas a la propia universidad. Hablamos de, en ese conjunto de proyectos, de unos 106 millones de euros. Y en el ámbito internacional pues, se participan en un número importante de proyectos de carácter europeo, fundamentalmente vinculados a la Unión Europea. Por tanto, ese escenario describe un poco de qué estamos hablando. Una de las estructuras de vinculación adoptada, aprobada y en marcha en la Universidad de Granada, no tendría por qué haber sido así, pero se decidió que fuera así, es la que corresponde a la Fundación General. Ya tiene 27 años prácticamente de funcionamiento y les decía antes, tenemos que pensar que esta estructura es una entidad privada, jurídicamente independiente, que se califica, digo jurídicamente independiente de la propia Universidad de Granada, que se califica como docente científica de investigación y de desarrollo tecnológico. Es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro. Y el objetivo fundamental, insisto, solo por la denominación, es buscar, dinamizar e impulsar la relación entre la universidad y su entorno económico y social. Hay una misión genérica de la Fundación que es justamente favorecer esa cooperación de la universidad con las entidades públicas y privadas, no solo de su entorno más cercano, sino del conjunto del país e incluso de manera internacional. Fundamentalmente, en el caso de la Fundación, en tres ámbitos. En el de la investigación, desarrollo e innovación, no en todas las facetas de la investigación, pero sí en ese ámbito. En el de la formación, no en todas las facetas de la formación, pero sí en la formación y en la promoción de actividades empresariales y el empleo. Si es un organismo que trata de vincular sociedad, entorno empresarial y universidad, pues parece lógico que en el órgano de gestión y en el órgano de representación de la entidad participen pues, los elementos que vinculan. Hay como miembros del patronato, como entidad, insisto, de gestión, de decisión y de gobierno, pertenece a la Universidad de Granada, está la Confederación Granadina de Empresarios, está dos cámaras de comercio, la de Granada y la de Motril, está el propio Consejo Social de la Universidad de Granada. El Consejo Social es un órgano colegiado de gestión también de la propia universidad, y hay dos entidades financieras como patronos. Antigua Caja Granada, que hoy se denomina PMN, y Caja Rural de Granada. Por tanto, en los órganos de decisión de la entidad aparecen las personas físicas que representan a estas personas jurídicas. La presidencia del patronato la ostenta la rectora, en este caso, de la Universidad de Granada. Les decía, investigación, desarrollo e innovación, actividades de formación y promoción de iniciativas empresariales y de empleo. ¿Qué en particular hacemos? Bueno, en lo que se refiere a investigación, básicamente nos encargamos de formalizar y de gestionar la elaboración y la formalización de alguna forma de contratos en base a un artículo de la ley universitaria española que permite que los grupos de investigación, los investigadores, los institutos universitarios formalicen contratos con entidades externas. ¿Para qué? Para poder realizar trabajos científicos, técnicos o artísticos. Los profesores universitarios, en principio, los que estamos con dedicación plena, no podríamos realizar ese tipo de actividades salvo que tengamos una autorización expresa. La autorización expresa la otorga la rectora y exige que se formalicen esos contratos a través de alguna de las entidades creadas expresamente para eso, en particular la Fundación. Todos los contratos de investigación basados en ese artículo 83 de la Ley Universitaria Española se formalizan necesariamente en la Fundación. No. Hay contratos que se formalizan y se gestionan desde la OTRI.
¿algún criterio para que se formalicen o se documenten en un servicio u otro? No. De hecho, físicamente comparten el espacio y hay investigadores que gestionan parte de sus contratos con la OTRI y gestionan parte de sus contratos de investigación y de transferencia con la Fundación. Por tanto, son dos estructuras a disposición de los investigadores que pueden decidir en principio en cuál de estos servicios formalizan y completan sus proyectos de investigación, con las ventajas y los inconvenientes que acompañan a cada uno de los servicios. OTRI, un servicio de la Universidad de Granada, entendida como administración pública, con todos los elementos que acompañan, y Fundación, con las ventajas e inconvenientes igualmente de una entidad, en este caso privada, aunque vinculada a la propia, estrechamente a la Universidad de Granada. Pero son dos estructuras a disposición de los investigadores. En cuanto a formación, realizamos acciones formativas complementarias, tanto de grado, cursos complementarios de grado, como de posgrado, no títulos oficiales, sino títulos propios de la Universidad de Granada, y también cursos para egresados, cursos también de formación complementaria para profesionales, formación in company en bastante medida, y son acciones formativas de carácter presencial o semipresenciales y o a distancia en su conjunto. También hay iniciativas de promoción empresarial y para favorecer el empleo. Básicamente aquí hablamos de ejecutar y poner en marcha proyectos transnacionales europeos en relación con entidades públicas y privadas de otros países de nuestro entorno. En general, proyectos que tratan de mejorar, favorecer la innovación y la formación de la gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas, y también proyectos de empleo en particular de carácter nacional o de carácter regional para favorecer la empleabilidad de alumnos, ¿vale? No es una actividad residual, no lo es, pero es verdad que tampoco es la actividad esencial de la Fundación, que se focaliza, si quieren, en la gestión de contratos y en el desarrollo de actividades formativas. Desde el punto de vista de organización, existe una presidencia que corresponde a la rectora, existe la gerencia como responsable de la gestión operativa de la entidad, tenemos un área de recursos humanos, otra de administración y finanzas, una de contratación y servicios jurídicos, una para la formación y el empleo y otra de servicios informáticos. También tenemos una presencia física, una sede permanente en la ciudad autónoma de Melilla, recuerden, al norte de África. Participamos en redes, estamos integrados en redes que realizan o desarrollan actividades similares a las que nos corresponden a nosotros. El participar y el pertenecer a la red no implica necesariamente una intensa actividad de red, si es verdad que en algunos casos y con alguna de ellas sí existe esa intensidad. La Red Española de Fundaciones de Universidad de Empresa o la Asociación de Fundaciones Andaluzas, pero también tenemos presencia, participamos, somos miembros de otras redes que también tratan de impulsar actividades similares a las nuestras. ¿Qué hicimos el año pasado? Básicamente, ¿cuáles son las cifras globales de actividad que corresponden al año 2015? Gestionamos alrededor de 222 contratos de investigación, que supusieron pues algo más, casi 3.600.000 euros. Corresponden al año contratos formalizados durante ese ejercicio económico. Y estoy hablando ahora de contratos formalizados exclusivamente por la Fundación, ¿vale? Por la Fundación. Son contratos que calificamos en diferentes tipologías, son más claramente de investigación y desarrollo, son más de prestación de servicios, son más de apoyo técnico o de consultoría, se clasifican en diferentes modalidades, pero en su conjunto esos 222 pues importe de 3.600.000 euros, como les decía. Si solo a título enunciativo y por describir un poco en dónde se focaliza esa actividad, la mayoría de los contratos, como decía, son de investigación y desarrollo. La siguiente tipología, la de prestación de servicios, también si vemos en lugar del número de contratos el importe formalizado de contratación, también la mayoría corresponde a los de tipo investigación y desarrollo.
qué áreas científicas son las más activas en el desarrollo y en la formalización de los contratos por número de contratos, lo que corresponde a ciencia ciencia de la vida y de la salud, la ciencia y tecnología de la salud, ciencias sociales, económicas y jurídicas, en segundo lugar en cuanto al número de contratos. En cuanto al volumen contratado, el importe mayor sigue también correspondiendo a la ciencia de la vida y de la salud. Sin embargo, en segundo lugar se posiciona por el importe la tecnología de la información y las comunicaciones. Firman menos contratos, pero lo firman por un mayor importe. ¿A qué sectores productivos están orientados esos contratos o con entidades de qué sectores productivos se formalizan esos contratos? Básicamente con el sector productivo de salud, con el de medio ambiente o el de electrónica, informática y telecomunicaciones. La mayoría de los contratos se firman con entidades de carácter privado, tanto el número de contratos como el importe contratado. Se formalizan contratos con la administración pública, pero en su mayoría, insisto, contratos e importe corresponden a entidades privadas. Estos gráficos muestran la evolución del número de contratos y de importe contratado del conjunto de la Universidad de Granada, ¿vale? Entonces, ahí ven cómo evolucionan los contratos que ha firmado la Fundación y la OTRI en su conjunto. La idea es simplemente que comprueben que aproximadamente, con pequeños picos en los momentos pues, más duros de la crisis, hay una reducción del número de contratos que se formalizan, pero aproximadamente, bueno, pues estamos en torno a los 350, 360 contratos formalizados cada año. Y en su conjunto, bueno, pues en torno a 6,5 millones, 7 millones de euros, con picos también, el importe que se contrata cada ejercicio. Bueno, no tiene tampoco mayor interés la diferenciación del número de contratos formalizados o bien por la Fundación o bien por la OTRI, y el importe contratado también por una entidad o la otra. Insisto, el conjunto es lo que seguramente tiene mayor importancia. Comprueban que hay picos dependiendo del año, el que, por ejemplo, se firme por la OTRI, por ejemplo, un contrato de tipo colaborativo en el que se implica una empresa con una ayuda importante de la administración, pues la firma de ese contrato, que suelen ser de cuantía muy significativa, puede disparar pues, el importe contratado de ese año, ¿no? Y puede que ese salto pueda corresponder a la existencia o no de un solo contrato. Pero en general es verdad que en su conjunto quizás se puede ver un descenso con respecto a los mejores años previos a la crisis que sufrimos y en los que la financiación pública y privada para la formalización de contratos era muy considerable. Acciones formativas. Las realizamos en su conjunto, en total, unas 270, pasaron pues 8.500 alumnos y el número de horas fueron unas 144.000. Realizamos acciones formativas, gestionamos títulos propios de la Universidad de Granada, títulos propios de la Fundación en coordinación con servicios, profesores de la propia universidad o con entidades externas. Llevamos a cabo proyectos formativos virtuales, presenciales, de muy diferente calaje, ¿vale? Hago hincapié en que la gestión de los títulos son títulos propios de la universidad, títulos propios de la Fundación, o son títulos propios de la Universidad de Granada, y hablo de no oficiales. No sé si el término oficial y propio es compartido por todos, pero la idea de un título oficial es un título con validez en todo el territorio nacional. Los títulos de grado son títulos oficiales. Hay másteres oficiales, pero también hay másteres propios que tienen el aval, el sello, la cobertura de la propia Universidad de Granada, que garantizan que hay una comisión académica que ha velado por ellos, que hay unos expertos externos que hacen una evaluación a ciegas por pares. Pero es cierto que la validez que adquiere el título propio o la utilidad que tiene el título propio depende del valor que le da quien lo reciba.
y ese valor tendrá que ver con el prestigio, el reconocimiento de la propia universidad y también con el reconocimiento del título en particular. La validez va a depender de, insisto, el valor que le dé la persona que recibe al alumno que ha recibido ese título. Bueno, por situarlo, ciencias sociales y jurídicas, el ámbito en el que se desarrolla la mayoría de esos cursos, ciencias de la salud también tienen un peso importante en este tipo de cursos. Hay una serie, que no sé si merece la pena que nos tengamos, pero nos gusta señalar siempre algunas experiencias de éxito en actividades formativas concretas que se han realizado claramente con una vinculación con entidades externas. Entonces, tenemos proyectos concretos que se desarrollan en combinación y en coordinación con una compañía de seguros que incluyen una formación específica a medida con un compromiso de empleabilidad posterior. O tenemos acciones formativas desarrolladas también a medida para la formación de empleados de una entidad financiera. O tenemos cursos que hemos realizado, pues en este caso de Compliance, con una asociación de banqueros de Florida. Quiero decir que el abanico de acciones, el abanico de proyectos y la vinculación, pues también muy variada. 5 minutos. ¿No? Vale. También solo a título enunciativo, les decía que desarrollamos proyectos transnacionales y proyectos de empleo en coordinación con otras entidades públicas y privadas de otros países. Son proyectos diferentes, en general que incluyen formación, en general que tratan de favorecer la innovación en la gestión y que tratan de mejorar la formación de los responsables, fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, en aspectos muy variados y en ámbitos también muy diferenciados, ¿no? En el año 2015 se gestionaron 5 proyectos europeos de ese tipo, 2 de ellos como responsables y coordinadores y el resto como partners de otras entidades que eran las responsables. Hemos también realizado proyectos de empleo para titulados universitarios, básicamente respondiendo a financiación pública, regional o nacional. La mayoría de los proyectos de empleo que hemos desarrollado tienen como objetivo o marcan como público objetivo a discapacitados, ¿vale? Por ejemplo, o a personas con dificultades de inserción laboral. Algunas reseñas legales, porque las propias reseñas que hacíamos en el guión hacía referencia a por qué estas estructuras y qué soporte legal tienen, ¿no? Lo hemos comentado antes. Evidentemente, lo que hacemos lo podemos hacer porque hay una normativa, la Ley Orgánica de Universidades, que establece, como les decía antes, que las universidades, o mejor, los profesores universitarios pueden realizar contratos de investigación, pueden formalizar contratos de investigación, de consultoría, de asistencia técnica, siempre que haya una entidad creada por la universidad de ese soporte. Por tanto, simplemente por dejar la reseña de qué artículo y de qué ley permite la existencia de la Fundación y nuestra participación en estas actividades. Los estatutos de la Universidad de Granada fijan expresamente que efectivamente se pueden celebrar esos contratos, que se pueden realizar enseñanza especializada y complementaria, y establece que efectivamente se pueden realizar a través de entidades como por ejemplo las fundaciones. Por tanto, la posibilidad de la participación de una entidad externa está bien definida en la ley general, en la ley nacional. Esa normativa se trasladó a los correspondientes estatutos de la universidad. Tenemos también que tener en cuenta otra serie de normativas que tienen que ver con las leyes de contratación pública. La universidad tiene que vigilar que parte de las actividades que hacemos no vulnera la libre competencia, y bueno, hay también una serie de normativas que tienen que ver, pues, como les decía antes, con la ley de contrato del sector público o con unas directivas comunitarias que también se han aprobado y que tratan de proteger, insisto, la libre competencia. Pero hay todo un desarrollo normativo, hay toda una, como parece lógico sin tener que especificarlo, hay una justificación y un soporte normativo que justifica esa participación de la Fundación junto a otros servicios de la propia universidad. Luego volvemos si hace falta, porque como decía Norma, alguno de ustedes propuso algún tema particular para que pusiéramos aquí encima de la mesa. Si les parece, después volvemos, y también les
tenemos por aquí preparado una serie de pronunciamientos de algunos expertos en cuanto a dónde están los puntos de deficiencias, de debilidades del desarrollo de la vinculación, incluida la propia gobernanza, aunque son solo algunas frases de un foro que hubo hace un par de semanas en Madrid, pero simplemente destacaremos, si os parece, si tenemos tiempo, algunos pronunciamientos para que podamos decidir y valorar aquí si compartimos esas ideas o entendemos que los déficits y las debilidades están en otros aspectos. Vale, entonces, en principio, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Rafael García. Bien. Yo pertenezco a la otra unidad de transferencia de la universidad, como bien dijo José Manuel, tenemos la fundación de la que nos ha hablado, y yo pertenezco a la oficina de transferencia de resultados de investigación, las llamadas y conocidas casi por todos vosotros como OTRIs, por lo menos en España, como OTRIs. Os voy a hablar de la OTRI de la Universidad de Granada y la voy a encuadrar dentro de un entorno, lógicamente, ¿no? O sea, ponerse a hablar de la OTRI de la Universidad de Granada no tendría mucho sentido sin encuadrarla dentro de un entorno. Voy a hablar de entorno, voy a hablar de estructuras, pero sin meterme en grandes detalles, o sea, cosas por todos conocidas, simplemente con la idea de enmarcar la OTRI de la Universidad de Granada y las redes a las que pertenecemos dentro de esta. Bien, esto es el índice más o menos que voy a seguir. Haré una introducción de cuáles son las estructuras de interfaz y la ubicación en los diferentes entornos. Hablaré de la OTRI de la Universidad de Granada y la ubicaré dentro de un entorno de esos, como una estructura de interfaz, como ya queda dicha, dentro de una universidad pública y encuadrada dentro de su estructura. Hablé de indicadores de transferencia de conocimiento nacionales, regionales y locales, comparándolos dentro de cada una de las redes. Luego, cuando hablemos de redes, hablaremos de Red OTRI Andalucía y la propia Universidad de Granada. Y después, pues así a vuela pluma también hablaremos de una serie de problemáticas que a mí se han ido corriendo y posibles soluciones. Y aquí sí que es verdad que debemos intervenir todos, después al final, y ver a qué nos lleva este coloquio. Hablamos del entorno, que esta es una diapositiva conocida por Ingenio, aquí está Elena Castro, Ignacio Fernández de Lucio, que todos ustedes habrán oído hablar. Esto debe ser del año, no sé, pero puede ser del año 95 o una cosa así, o sea que tampoco es una cosa nueva, ¿no? O sea, hablamos de entorno productivo, como empresas productivas, hay un entorno tecnológico con sus centros de innovación, sus parques científicos y tecnológicos, un entorno científico donde están ubicadas las propias universidades y los centros públicos de investigación, y los hospitales, y un entorno financiero, pues las administraciones y las entidades financieras. Dentro de estos entornos hay una serie de unidades que cada una de ellas están más o menos ubicadas en un entorno u otro. En el entorno productivo suele haber incubadoras de empresa, aunque también, como veremos después, pueden estar en el entorno científico o incluso en el entorno tecnológico. Tenemos los parques tecnológicos y las unidades de interfaz empresarial dentro del entorno productivo, cámaras de comercio, así que tienen unidades de transferencia de conocimiento. Dentro del entorno tecnológico tenemos los centros técnicos de formación, los centros de servicios técnicos de las universidades y los organismos públicos de investigación, los consultores tecnológicos y los institutos tecnológicos. Tenemos un entorno científico, que ya hemos hablado de él, donde están las OTRIs, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, y las fundaciones Universidad Empresa y otras muchas unidades
especializadas. Yo creo que cada universidad tiene su propia unidad de interfaz, o por lo menos con características peculiares. Dentro del entorno financiero tenemos las agencias de innovación de las comunidades autónomas, en el caso de España, y las entidades de capital riesgo. He puesto aquí el modelo interactivo del sistema de innovación para que veamos qué es una interfaz y cuáles son las relaciones entre los diferentes entornos. Como veis, en el modelo interactivo pues se cruza todo. Hay relaciones con el entorno financiero, con el entorno tecnológico, con el entorno científico, con el entorno productivo. Siempre se ha dicho que estos entornos están separados, y yo, en las cosas que he visto por ahí, vosotros ya hacíais referencia a la separación entre los diferentes entornos. ¿Qué es lo que hace falta? Pues hace falta un lubricante, hace falta un catalizador, que en este caso sería lo que hemos hablado hasta hace un momento como las unidades de interfaz, que van a hacer que esas relaciones entre los diferentes entornos sean más fáciles. Esto también es Fernando de Lucio y Elena Castro del año 1995, o sea que esto tiene tiempo ya. El modelo dinámico de transferencia, todas estas unidades van a estar más cerca de un sitio o de otro, las OTRIs van a estar cerca de la universidad, o igual en su estructura, los institutos de investigación también van a estar más cerca de la universidad, los centros tecnológicos más cerca del tejido empresarial, y las incubadoras de empresas pues, pueden estar en la propia universidad, en el tejido empresarial, o incluso en las comunidades autónomas. Bueno, voy a hablar de la Universidad de Granada como la estructura de interfaz, o como una estructura de interfaz universitaria. Nosotros nacimos en el año 1989, cuando se crearon prácticamente todas las OTRIs españolas. Casi dentro de nada tenemos 30 años. Pues no hemos avanzado tanto como parece. Ahora, yo que llevo 27 años, porque yo estoy desde el principio en esto, ahora cuando miro para atrás, digo, llevamos 30 años y tenemos un montón de problemas todavía. Y me pongo a pensar el por qué, pero eso lo dejamos para el final. Y la verdad es que no sé yo muy bien por qué, o bien no me doy cuenta yo de todo lo que hemos avanzado en estos 27 años, o bien digo, pues es que vamos a paso de tortuga, ¿no? La OTRI es un servicio público, especializado en canalizar las demandas de la sociedad hacia la universidad y la transferencia de conocimientos innovadores hacia el entorno, ¿no? O sea, esa es la definición de OTRI. La estructura organizativa de la OTRI de la Universidad de Granada, paso rápidamente por encima, esto es tal como es ahora mismo, ¿no? Tenemos una administración, tenemos una gestión del IPR que lleva Juan Antonio, que está ahí detrás y que ya lo estuvisteis, antes os dio una charla, tiene un póster por ahí. Tenemos una unidad de creación de empresas, tenemos una unidad de marketing y comercialización, tenemos una unidad de investigación colaborativa y pruebas de concepto, que lleva mi compañera Rebeca, que también la conocéis, con lo cual prácticamente si quitamos administración y contratos que ha hablado José Manuel antes, pues prácticamente los tenemos todos, menos EBTs, podemos hablar aquí de cualquier cosa. Y tenemos representantes aquí, menos de EBTs, y sistemas de información, que es la parte de informática, y base de datos, y demás. Y esto es a lo que queremos llegar. Estamos ahora mismo en un plan estratégico que estamos terminando, y queremos hacer 3 grandes unidades. Una unidad de investigación colaborativa, que llevará contratos, la parte de contratos que lleva la OTRI, llevará proyectos de concurrencia competitiva, llevará una unidad que se llama GETIC, que ahora hablaremos de ella, otra gran unidad que es la unidad de valorización, que llevará toda la parte de IPR, patentes, modelo de utilidad, toda esa parte de propiedad industrial e intelectual, llevará la parte de pruebas de concepto y veremos que en esta unidad se integre la oferta científica y tecnológica. Y después otra unidad que llevará las empresas basadas en el conocimiento, que llevará toda la parte de spin-off, nuestra incubadora de empresas, directamente relacionada con la unidad de emprendimiento. Transversal, tenemos una administración donde
integraremos la fundación en su momento, en nuestra estructura organizativa. Mecenazgo, que está por ahí, que no lo llevamos nosotros directamente, pero está muy relacionado con todo, con nuestra estructura, y una parte, también transversal de promoción tecnológica y el gabinete de prensa de la universidad que nos ayuda. Dentro de la OTRI tenemos dos edificios, una incubadora de empresas, el Centro de Transferencia de Tecnología de la universidad, es la sede del Vicerrectorado de Investigación, allí está ubicada también la Fundación General de la Universidad de Granada Empresa, estamos nosotros, está en el centro de Granada, dispone de 8 plantas, 4 de ellas para incubación de spin-off surgidas de la universidad, más una planta de laboratorio de pruebas de concepto. En estas 4 plantas caben 43 empresas de base tecnológica distribuidas en áreas modulares de 25 y de 50 metros cuadrados. Tenemos otro edificio, el Centro de Empresas de la Tecnología de la Información y de la Comunicación, que también ubica empresas, pero diferentes. Este edificio está destinado a instalaciones donde albergan empresas de base tecnológica que tienen relación con los grupos de investigación de la universidad en el campo de las tecnologías de la comunicación, de la información y de la comunicación. La idea es que se ubiquen empresas que tengan relación con los grupos de investigación de la universidad, que trabajen conjuntamente, que pidan proyectos conjuntos. La idea también es que del otro edificio las empresas de la incubadora de empresas, a medida que vayan madurando, se vayan ubicando en este nuevo edificio. Por ubicarnos un poco, he puesto aquí una diapositiva que nos va a hablar un poco de cómo está la transferencia de conocimiento dentro de las OTRI de la Universidad de Granada. Vemos que del año 2010 al 2014 pues, hay 58 técnicos de apoyo administrativo, 72 en toda España que se dedican a la gestión económica, 57 directores de transferencia, 43 personas en el 2014 se dedican en toda España o en las OTRIs de toda España a la creación de empresas, a licencias 40, a programas colaborativos 140, la verdad es que son muchos, casi 3 veces más que la creación de empresas, por ejemplo. Contratos 94, tenemos en cuenta que es la base de las OTRI, ¿no? Lo primero a lo que nos dedicamos, a los contratos, de los que nos hablaron. Y 52 personas en todas las OTRI se dedican a propiedad industrial e intelectual. Un poco por darnos una idea de magnitud, vemos desde 2010 a 2015, hasta 2014, porque en 2015 no tenemos datos de Red OTRI, todavía no están publicados, y vemos un poco la magnitud de los contratos de investigación dentro de Red OTRI a nivel nacional, la Red OTRI de Andalucía y la Universidad de Granada. Como podéis ver, pues la verdad es que los contratos de investigación van disminuyendo. Como seguramente sabréis, estamos inmersos en una crisis que se hace notar, ¿no? O sea, en el 2010 teníamos 477 millones de euros y en el 2014 326, o sea que se nota. Aquí tenemos otro gráfico, lo mismo de spin-off. En el 2014 en la Universidad de Granada se crearon 7 spin-off, en el 2013 11, en el 2012 11
y en Andalucía en el 2014 39, en el 2013 38, como veis se mantienen ahí en Andalucía en torno a los 34, 35 empresas entre las 9 universidades. Nosotros estamos entre 6, 7, 8, depende de los años, que para la Universidad de Granada yo creo que está muy bien, ¿no? Disculpa, una aclaración. Cuando te refieres a red OTRI, es de todas las redes de las oficinas de transferencia de resultados de investigación de España. De España, sí, de todas las universidades públicas de España. Ok, ¿Sí? gracias. Las otras no, las otras son andaluzas, son de las 9 universidades públicas andaluzas. Hay Red OTRI Andalucía, que son 9 OTRIs de las 9 universidades públicas andaluzas. 5 minutos. Aquí tenemos el gráfico correspondiente a la solicitud de patentes, tenemos en torno a las 650, 660 patentes en toda España, en las OTRIs de toda España, en torno a las 150 en Andalucía, y nosotros, Juan no lo puede decir con más exactitud, pero solicitamos unas 25 patentes al año que se traducen en unas 20 solicitudes PCT en la Universidad de Granada, en torno a unas 90 en Red OTRI Andalucía y en torno a los 350 o 360 en la Red OTRI Nacional. Voy a hablar un poco de, quizá pasemos un poco de casi rápido por las diferentes redes. Red OTRI de la Universidad Española fue creada en 1997, está formada por 70 OTRIs universitarias y 25 asociadas de organismos públicos de investigación, el Consejo y demás. En 1999 se constituye como grupo de trabajo permanente de la Comisión Sectorial D+D de la Conferencia de Rectores. La misión principal de Red OTRI es potenciar y difundir el papel de las universidades como elementos esenciales en el Sistema Nacional de Innovación. Red OTRI colabora, como no puede ser de otra forma, con diferentes redes, tanto nacionales como europeas como internacionales. Y colabora activamente con instituciones como el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. La Red OTRI de Andalucía está compuesta por 9 universidades públicas de Andalucía, por las OTRIs de las 9 universidades públicas de Andalucía. Fue creada en 2007 y trabaja como red prácticamente desde la creación de las OTRIs a nivel nacional. En Andalucía empezamos a trabajar en red dentro de la región prácticamente al mismo tiempo que la red a nivel nacional. Está estructurada en grupos de trabajo que tienen como objetivo por la armonización de procedimientos y metodologías de la función de transferencia entre todas las OTRIs de Andalucía. Actualmente tenemos 5 grupos de trabajo: contratos, patentes, creación de test, proyectos internacionales y divulgación. He puesto aquí Red Transfer no como una red a la que pertenezcan las oficinas de transferencia, sino como un ejemplo de asociación de profesionales en transferencia de tecnología. La asociación Red Transfer va dirigida a aquellas personas que se dedican profesionalmente a la gestión de la investigación, la transferencia de conocimiento y innovación, tanto en entidades públicas como en entidades privadas, pero personas. Aquí no hay entidades, aquí hay técnicos de OTRIs, de fundaciones, de donde sea, pero personas. Los objetivos son esos, vamos a hablar de ellos. Y con esto termino mi parte. La problemática, he visto que falta de cultura organizativa en transferencia, nos faltan recursos humanos todavía a estas alturas. Y recursos humanos no tanto en números, sino en que sean fijos, profesionales. Nos faltan recursos económicos, me imagino que todos deberíamos quejarnos por la falta de este tipo de recursos. Tenemos duplicidad de estructuras que en su momento compitieron por los resultados.
Las capacidades de los grupos se derivan hacia varias estructuras, tanto internas, pues existen OTRIs, fundaciones, estructuras similares en centros, departamentos, institutos, y externas, las OTRIs competimos con los parques científicos, con los centros mixtos, con los institutos mixtos, con las fundaciones hospitalarias. Esto es pues un problema. O sea, un mismo investigador puede pertenecer a una universidad, a un instituto, a una fundación, y eso, como no se armonice bien, es un lío. Soluciones. Pues la falta de cultura, yo creo que... La falta de cultura, pues yo no veo otra cosa más que con formación de investigadores y formación de directivos. Hoy, por ejemplo, se acaba de clausurar un curso de transferencia de conocimiento dirigido a investigadores de la Universidad de Granada, donde se dan pues, toda la temática de patentes, de productividad, de test, de divulgación, de marketing. La falta de cultura también con acción de visibilidad. La falta de presupuestos está claro. Inclusión de partidas presupuestarias realistas para la transferencia, ¿no? La duplicidad de estructuras, de lo que hablábamos antes, solo hay una forma, yo creo, de la resolución. Es convenios de colaboración entre instituciones claros, donde se limiten las competencias y atribuciones y transferencia de tecnología de cada una de ellas. Y la falta de recursos humanos, pues poniendo más dinero, dando más formación y trabajando en red. Y esta mañana, desayunando, pues me encontré con esto. Digo, bueno, yo voy a hablar de progreso, voy a hablar de riqueza. Digo, pero todo eso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Y mientras haya niños infelices y mientras haya personas infelices. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese es todavía de lo que tú preparabas. Tenemos una serie de participaciones de pues, quienes entraron a la página cuando solicitamos estas colaboraciones o planteamientos de algunos de los problemas. Y en esa lógica tenemos sistematizadas las aportaciones que hicieron y bueno, tenemos esta forma en la que la sistematizó Rafael. Yo quisiera, por el tiempo, nos queda en realidad media hora, si no estoy calculando mal el tiempo, únicamente señalar algunos de los temas que se sugirieron por parte de quienes participaron. Están mucho más sistematizados en las presentaciones de Rafael y de José Manuel, pero en principio, temáticamente hablando, habría algunos temas que atraviesan las participaciones de todos ustedes. Uno, no por orden de importancia, sino por orden de aparición de los comentarios, lo que sistematizábamos era el tema de las normas, el carácter y las condiciones en las que se dan las normas y en algunos casos la carencia de espacios normativos para ello. Otro elemento es cuáles son las características o los perfiles de las oficinas de transferencia de tecnología y quienes las conducen, sus managers. ¿Qué papel juega una oficina de estas características si se trata más de una oficina de protección del conocimiento o más de una oficina de vinculación? Otro punto sería la carencia de esquemas de planeación sobre lo que se busca proteger y sobre lo que se busca comercializar, la falla o ausencia de visión sobre la comercialización, la relación con las oficinas de abogados en las universidades, el tema de la comunicación en relación con las oficinas de los abogados, la creciente burocracia en algunos casos, los tiempos excesivos en los trámites que se llevan en la transferencia,
Uno más de los puntos que ya señalaba Rafael, la escasa cultura de la cooperación y la vinculación con el entorno industrial, las culturas encontradas o incluso contradictorias en términos de una ausencia de cultura de la vinculación, de manejo de lenguajes distintos entre investigación, empresa, gestión, las limitaciones en la concepción del perfil, qué hacer de las oficinas de vinculación y qué tipo de actividades y de elementos se pueden incorporar a estas oficinas de investigación. Algunos aspectos que tienen que ver con los límites en la generación de condiciones y de esquemas de explotación de la tecnología y la propiedad industrial, y algunos de ellos más bien han autoimpuestos por las oficinas de vinculación este tipo de límites. Hemos, es una forma de enlistar algunos de los elementos que se sugirieron para el taller, otros elementos que tiene sistematizados Rafael y José Manuel pueden ser incorporados, pero quisiera yo, antes de devolver la palabra a José Manuel y a Rafael para este planteamiento, pues escuchar participaciones de ustedes y opiniones al respecto de estas condiciones estructurales que tienen las universidades en términos de qué tipo de elementos son más funcionales a qué tipo de universidades, cuáles son los problemas que se enfrentan, qué tipo de obstáculos se tienen y, en última instancia, cuáles serían elementos para la mejora de estas problemáticas. Yo ya vi dos manos, tengo a Carlos y a Celso. Y luego Romualdo, sí. ¿Te pasa, José Manuel, el micrófono, Carlos, si quieres? Algo pues somos pocos. Se oye, Okay. Sí, ustedes lo usaron. Bien, uno de los problemas primeros que se plantean cuando se diseñan distintas estructuras organizativas es responder a determinados problemas. Y en ese sentido, cuando he escuchado las presentaciones, no sé si parto de un supuesto equivocado, pero en la relación con el sector empresarial, con el sector productivo, las universidades tienen el gran problema de manejar tiempos distintos. Y en el manejo de los tiempos, no se trata que la universidad se transforme, pues, obviamente, en una empresa para que maneje los mismos tiempos, sino que justamente dé origen a estructuras organizativas que sean mucho más rápidas que, lamentablemente, hay que decirlo, nuestras estructuras universitarias que tienen otras lógicas. Y cuando nosotros vemos la experiencia, sobre todo el caso español, como tú decías al principio, la existencia de muchas diversas experiencias de fundaciones, siempre nos contaban los colegas de que era justamente como una forma de agilizar esa respuesta. Entonces yo me pregunto, entre la coexistencia, que es la problemática que acabas de plantear, de los dos modelos, es decir, un organismo que tiene casi las mismas funciones que el organismo que está fuera de la universidad, entiendo yo que en la práctica debe haber habido una competencia en ambos, no tanto porque estén compitiendo, sino porque en la práctica están trabajando con el mismo mercado. Tú decías, el mismo profesor puede tomar la decisión de manejar su proyecto en uno en otro lado, porque alguna ventaja o desventaja le dará. Entonces, no se está respondiendo ya a la demanda que originalmente dio origen a ese modelo, ¿no? Si el modelo es para darnos agilidad y responder adecuadamente, entonces yo me pregunto si efectivamente eso se está logrando con la coexistencia de estos dos modelos en esos dos ambientes, esos dos ámbitos. Entonces me hago la pregunta. Y vamos a intentar responder un poco. Okay. Vamos a ver, la fundación, las dos estructuras que tiene la Universidad de Granada efectivamente compitieron durante muchos años. Competíamos durante muchos años por los contratos de investigación, sobre todo por los contratos de investigación. Y llegado un momento, desde hace 10 o 12 años, en que pensamos que no tenía sentido, ¿no? Y bueno, pues vamos a cooperar, vamos a especializarnos y vamos a cooperar. La Fundación se dedica más a toda la parte de formación y nosotros nos dedicamos más a toda la parte de patentes, modelos de utilidad, empresas de base tecnológica. También tenemos contratos de investigación, pero hemos llegado a la conclusión que esa cooperación tiene que ser en contratos, que era lo que más competíamos. Creamos una única oficina, como bien dijo antes José Manuel,
donde los técnicos en contratos realizan el contrato en sí, y después el profesor elige por qué vía administrativa lo lleva, por la fundación o por la otra. En cuanto a lo otro es más complicado. Yo creo que ahora mismo es más complicado porque hay un montón de centros que coexisten con la propia universidad, no ya con la otra, sino con la propia universidad. Y un profesor, como decía antes, puede estar en un centro o un instituto de investigación y puede estar en la universidad, y en la OTRI o en la fundación. ¿Por dónde pasa su contrato? Ahí es donde vienen los problemas, y donde nosotros estamos teniendo problemas. Y quien dice contratos, dice proyectos de investigación colaborativa. Rebeca sabe perfectamente la problemática que tenemos con eso. Eso, la única forma que hay que hacerla es cuando se creen esas estructuras, que quede claro, muy claro, mediante un convenio de creación, cómo va a gestionarse la transferencia de conocimiento. Porque son estructuras válidas, son dinámicas, positivas, pero nos podemos encontrar con eso. Y de hecho nosotros nos estamos encontrando con ese problema. Y no solo nosotros, sino muchas otras universidades. Incluso algunas de ellas dicen que las universidades están quedando como meras academias, porque la investigación se lleva a los institutos. Hombre, eso yo creo que es exagerar un poco, ¿no? Pero bueno, se está comentando. Bueno, si me permites eso, un momentito solo por acompañar al comentario de Rafael. Es verdad que a veces el investigador, yo planteaba que elige, dependiendo de la tipología de contrato o de proyecto que se va a firmar, la propia convocatoria, si es financiación pública, puede exigir que el ente gestor y el que haga el control económico administrativo sea un ente público, por tanto, una entidad de carácter público. En este caso no habría posibilidad de elegir, porque sería un contrato que obligatoriamente debería gestionar, controlar y justificar la OCI, ¿no? Si el contrato es con una entidad privada y cualquier empresa de cualquier ámbito, es cierto que hay que decir si se puede producir, ¿no? En la idea de agilidad, y yo lo de agilidad quiero trasladarla no al proceso de formalización del contrato, que se plantea en términos similares, lo hiciera la Fundación o lo hiciera la OTRI, se plantea en la gestión económica pura y dura, la gestión financiera del proyecto, ¿no? Los periodos de pago, los periodos de cobro, la posibilidad de elegir proveedor, que en el caso de las fundaciones está en manos del propio investigador. Los pagos de las facturas se pueden realizar prácticamente de forma inmediata, aunque tenemos un plan de tesorería o un plan de pago para gestionar y para rentabilizar la tesorería, pero podría pagarse porque nosotros, a diferencia de la universidad, ahora ya no, porque afortunadamente, ahora no tanto como antes, no tenemos un problema de tesorería, justo lo contrario, ¿no? Tenemos recursos disponibles a los cuales buscamos una rentabilidad financiera porque están presentes y líquidos, ¿no? Porque los investigadores que firman el contrato de investigación son los responsables técnicos, por supuesto, del proyecto, son los que tienen la responsabilidad también de ordenar los pagos, pero tienen el compromiso de no ordenar ningún pago si no hay recursos suficientes disponibles en el contrato. El procedimiento, imagino que será similar a la estructura que ustedes manejen. Se formaliza el contrato, se establece el calendario de facturación y de cobro, se realiza el cobro, se detrae una cantidad en concepto de gastos de gestión, tanto para la universidad como para la propia fundación, y el resto se pone a disposición del investigador, que de alguna manera ordena la forma en que usa, dispone e invierte esos recursos. Esa rapidez, si se produce, esa agilidad en el caso de la fundación inmediata. La universidad andaluza en su conjunto tuvieron dificultades de tesorería porque la administración correspondiente durante un periodo de tiempo tardaba en pagar la financiación correspondiente. Hubo periodos de pago amplísimos en general para todos los proveedores de la universidad, también los vinculados a proyectos de investigación. Esas circunstancias no ocurrieron en el caso de la fundación. Pero yo creo que la problemática del no acompasamiento de los tiempos tiene que ver también con la gestión económica, pero yo creo que de origen también una de las dificultades los ritmos del investigador y los ritmos de las necesidades de la empresa, ¿no? Es verdad que cuando alguien tiene cierta dinámica ya y cierta rutina en gestionar
formalizar contratos, sabe, claro, que gestiona bien los tiempos y los compromisos que adquiere, pero es verdad que en general el concepto de investigación para el investigador principal y sus colaboradores tienen otra dinámica y otras necesidades, ¿no? Es verdad que el reporte económico es importante, pero es un poco avanzar en el conocimiento y la posibilidad de publicar lo que de alguna forma le orienta, ¿no? en muchos casos, ¿no? Entonces es verdad que acompasar la urgencia de las empresas con los ritmos de los investigadores no siempre es fácil, ¿no? Y también el problema de comunicación, de deficiencia en la comunicación, no hay que reducirlo a las OTRI, a las transparencias o a las fundaciones, ¿no? En general yo creo que seguimos contando mal a la sociedad lo que podemos hacer, ¿no? O sea, si podemos, creo, aceptar claramente que somos un foco de conocimiento importantísimo, ¿no? Y que los avances en el conocimiento se producen en el seno de la universidad. Sin embargo, trasladar al entorno que piensen en nosotros como suministradores de conocimiento no siempre es fácil. A veces las empresas nos trasladan que les parece, sobre todo si son pequeñas y medianas empresas, que la universidad no es el sitio al que ellos puedan llamar por la idea un poco de entidad tan solemne, ¿no? A veces no se plantea, es que no sabemos cuál es la puerta a la que hay que llamar, ¿no? Y luego es verdad que yo tampoco comparto siempre o en todo la idea de la separación extensa e intensa entre universidad y empresa. Sobre todo no comparto la demonización solo de una parte, ¿no? Porque parece que esa dificultad la provoca siempre la universidad. No comparto que sea así. Nosotros hemos tenido experiencias de, bueno, alguna crítica que nos llegó por la falta de rapidez y respuesta. Acudimos personalmente a la entidad para preguntar, díganos cuál es su dificultad, que seamos capaces de encontrar quién la puede solucionar. No pudimos ayudarles porque fueron incapaces de concretar su necesidad, ¿no? Pero sí es verdad que la universidad no la contemplaban como posible solución. Y yo creo que en el caso concreto de Granada, que tiene un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, no somos capaces de, insisto, la idea de antes, de trasladar que empresas de esas características que no pueden mantener un departamento autónomo de I+D, porque tienen capacidad para hacerlo, tienen un gran departamento de I+D en la propia universidad, ¿no? Sin embargo, comunicar, trasladar esa idea y de alguna forma implicar no resulta fácil. Sí. Bueno, quiero decirles que me pareció fantástico las presentaciones. Desde la perspectiva de las cosas que estamos discutiendo en la red resulta extremadamente motivante. En primer lugar porque hace evidente que este tema de la relación institucional, digamos, de la universidad con los sectores productivos y demás, está dentro de un cuadro sistémico, ¿sí? Como se presentaba en la visión de Ignacio de Elena, digamos, forma parte de una problemática sistémica. Podemos ubicarlo en la lógica de sistemas de innovación o cualquiera de estas formalizaciones, pero lo cierto es que hay un problema que no es de las universidades en términos aislados, digamos, ¿no? Lo que salta muy a la vista rápidamente en la contrastación de los modelos de Ignacio y Elena contra lo que muestran ustedes en la experiencia, es que lo que le falta a ese modelo es la estructuración sistémica de las interfaces, ¿sí? Lo que ustedes muestran es una acumulación de interfaces no coordinadas que no tienen organizadas sus formas de relación, no tienen problemas, digamos. Por lo menos es lo que yo entendí de lo que acá se plantea. Pero además es extremadamente interesante porque entonces reubica el foco y la manera de pensar el problema de cada universidad en relación a su entorno, ¿sí? O por lo menos plantea el desafío y la exigencia de pensar el posicionamiento institucional en el marco del cuadro sistémico de operación en la cual va a desarrollar esto, no solamente entre empresas, gobierno y universidades, sino en las otras interrelaciones con las otras interfaces, como acá se hacía evidente, que plantean por falta de organicidad, superposiciones, duplicaciones, competencias poco funcionales, etc. ¿no? A mí me parece que esto que ustedes proporcionan nos brinda un material de reflexión extremadamente interesante, muy documentado, porque es un estudio de caso, podríamos tomarlo así, que nos abre ventanas de reflexión para esta ampliación del enfoque del tema de la vinculación
en nuestra problemática. Al mismo tiempo hay una cosa que no me queda claro, que no se mencionó por la lógica de las presentaciones, porque sí entiendo que son estructuras institucionales definidas por marcos legales, la OTRI, la fundación, etc., pero lo que no me queda claro es el problema de gobernanza institucional global, digamos, ¿no? ¿Quién decide cómo lo que estas instancias deben hacer en el conjunto de la vida institucional, digamos, ¿no? Hay un consejo universitario que fija políticas y define prioridades, o ustedes tienen autonomía y operan con independencia de la rectoría o de los órganos de gobierno general. Pregunto porque es un tema que a mí me interesa entender cómo es el tema de la gobernanza de la estructura con relación al conjunto de formas de organización interna con la cual se procesa la actividad y finalmente luego la relación de todo esto con los profesores, ¿no? Con los que hacen. Pero particularmente es esta pregunta. ¿Qué papel tiene el Consejo Universitario, la Rectoría o no sé cuál sea? Entendí que son parte de una estructura. Hay vicerrectorados, etcétera, todo lo cual supone que hay una cadena de mandos y de tomas de decisiones. Pero ¿hay algún marco estratégico en donde esto se procesa? Es decir, dentro de un plan general estratégico de la universidad, hay órganos generales que toman decisiones. Es una pregunta además mezquinamente interesada porque en nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, estamos diseñando, después de muchos años, políticas de vinculación generales y políticas operacionales, y estamos por entrar en las políticas operativas. Y entonces tenemos obviamente el desafío de saber cómo se va a procesar la toma de decisiones desde la estrategia general de la universidad con respecto a este campo. Y por eso me interesaba conocer cómo opera esto en el caso de ustedes. Básicamente tenemos repartidas las funciones. O sea, nosotros llevamos todo lo que es gestión de IPR, o sea, todo lo que sea gestión de IPR lo llevamos nosotros. Proyectos de investigación colaborativa también lo llevamos nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la OTRI. Empresas de base tecnológica la llevamos nosotros, y la fundación básicamente se dedica a contratos de investigación, que coexistimos, que ahí no hay ningún problema ahora mismo, y formación que nosotros prácticamente no tocamos, formación no reglada. Eso es como nosotros lo tenemos estructurado ahora mismo. O sea, toda la parte IPR la llevamos nosotros, toda la parte de BTs también la llevamos nosotros. Contratos, coexistimos los dos. De hecho, tenemos una oficina conjunta y ellos tienen toda la parte de formación que nosotros no tocamos. Creo que no me expliqué bien entonces. Mi pregunta va dirigida no tanto a la distribución funcional de responsabilidades en el organigrama, que está claro, digamos, sino a la idea institucional del papel de la universidad en su entorno. Es decir, una vez que si se sabe que ustedes van a operar acciones en relación a funciones que la universidad ha decidido desarrollar. Pero la pregunta es, bueno, en Granada, en toda la provincia de Granada y demás, la universidad toma decisiones estratégicas de su papel en el desarrollo, en la promoción, etc., y las transmite a ustedes como operadores, y ustedes operacionan políticas, o ustedes toman decisiones independientes y la universidad no tiene como tema la elaboración de estrategias de posicionamiento en el territorio y en la sociedad. ¿Sí se entiende un poco más la pregunta? Eso son competencias que corresponden al órgano de gobierno colegiado, que es el Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno, como órgano supremo y más extenso, el que de alguna forma diseña, o al menos tiene que aprobar en última instancia, aunque la propuesta la haga el tipo de gobierno más restringido de la propia universidad, ¿no? Pero la decisión, por ejemplo, de cuáles son las actividades en particular que tiene que encomendar, por ejemplo, la Fundación, le corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta del equipo de gobierno de la propia universidad, el equipo de gobierno más restringido, y siempre con la aprobación también del Consejo Social, que es un órgano en el que están representados agentes sociales y elementos de la propia universidad. Por tanto, Consejo Social con el visto bueno, Consejo de Gobierno, equipo amplio, el órgano colegiado de toma de decisiones, Consejo de Gobierno de la universidad, aprobación del Consejo Social, y ese proceso arranca de la propuesta que hace el equipo de gobierno más restringido, rectora, gerente, secretario general y vicerrectores, que de alguna forma definen cuáles son las actividades que se definen como estratégicas y la ejecución de esas actividades. Es verdad que una vez que se definen las actuaciones que corresponden a cada cual, tenemos el compromiso de impulsarla en lo posible, porque al final revierte al conjunto de la institución, ¿no?
sí es cierto que hay el elemento, si quieren, decisor es el que corresponde al Consejo de Gobierno. La Fundación tiene un patronato también, Correcto. donde están El representados. patronato es un actor presente en la toma de decisiones. El patronato de la universidad. Donde está representado el rector y varios vicerrectores. Rector, vicerrectores, también está presente los miembros que identifican las confederaciones de empresarios o las cámaras de comercio. Hablamos de la fundación, pero evidentemente la decisión de qué competencias y qué actividades corresponden a la fundación la toma previamente el Consejo de Gobierno de la propia universidad. Estamos en proceso de transformación. La normativa de la que hablaba, que nos da sustento, ¿no? Identifica algunos puntos de fricción actualmente. El que una entidad privada, como es el caso de la Fundación, que sea una entidad sin ánimo de lucro, una entidad privada gestione actividades de la universidad sin someter a un concurso público, plantea ciertas dificultades. La normativa actual, y hablo de actual porque la normativa administrativa, modificaciones se incorporaron al principio de octubre y una directiva comunitaria entró en vigor en el mes de junio, es decir, recientemente, establece que la posibilidad de una entidad privada gestione actividades que directamente le encomienda a la universidad exige que esa entidad privada se califique, en nuestro caso se denomina medio propio, medio instrumental de la entidad concedente, en este caso universidad. Ser medio propio, medio instrumental, para que te encomienden directamente la gestión de actividades sin someterse a un concurso público, existe cumplir una serie de requisitos. Entre ellos está, desde hace unos días prácticamente, que en el ente al que se le encomienda la gestión no exista participación de capital privado. No exista capital privado. El control que el ente encomendante de la universidad ejerce sobre la entidad a la que se encomienda sea en términos similares a lo que ocurriría en la propia universidad, y que la mayoría de la actividad del ente al que se encomienda sea el que se deriva de las actividades que le cede la universidad. Cuando se añaden algunas restricciones, hablaba antes, aunque hago la pluma de la no restricción del derecho de competencia, estamos hablando de adjudicar actividades que generan unos importantes ingresos, ¿no? Y que podría haber, en algunos casos, no siempre, entidades externas que estarían en disposición de poder realizar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, insisto, se define algo más en qué circunstancias se sustrae ese tipo de cesiones de actividades a la ley de contrato del sector público, se puede hacer una adjudicación directa. Eso exige que la entidad a la que se adjudica se cumpla una serie de requisitos desde el punto de vista jurídico. Y esas personas... Tengo varias manos y ya no tengo mucho Bueno, tiempo. nomás después conversamos porque me gustaría conocer esa legislación en particular. Sí, yo me parece una alternativa muy interesante esto que están organizando ustedes, porque nosotros, como dice Celso, andamos en búsqueda de cómo podemos hacerlo. En México varias universidades tienen fundación, y una de las ventajas que se ha encontrado en la fundación es que las relaciones laborales no dependen de las relaciones laborales de la universidad. Entonces son mucho más ágiles en su contratación, despido, etc. Pero tiene otra ventaja porque no le cuestan a la universidad. Yo quisiera saber si esta es también la situación de ustedes, porque las fundaciones, si tienen ganancias, son para la universidad. Si tienen pérdidas, las asume la fundación, pero no gravan sobre el presupuesto universitario. A mí me gustaría saber si en este caso ustedes están en la misma situación y con esta misma perspectiva. Bueno, y hay otras preguntas de curiosidad que sí los 3 millones de euros que ustedes manejaron es el valor de los contratos, no es lo que le queda a la universidad. Lo que le queda a la universidad es lo que manejaron ustedes, 300 y tantos mil, o ahí ya me No, yo hablaba de millones de euros también. Cuando yo hablaba de las cifras, hablaba de millones de euros. Hablaba de 6 millones de euros en contratación en la universidad. Esos, los porcentajes que se quedan para la universidad o para la fundación, vosotros estáis ahora en el 15, me parece, en el 12 y nosotros en el 10. De ese 10%,
va para costes indirectos para la universidad, en el caso de la OTRI, y la fundación tiene un 12 como 10 para la universidad, o sea que esos 10 revertirían en la universidad, y un 2 como gasto de gestión. La cifra de la que hablábamos era... Pero es autofinanciable la fundación. A ver, las cifras de las que hablábamos en contrato eran cifras de facturación, de formalización de contratos, ¿vale? De contratación. Y de esos importes, la fundación retiene un 12%. El resto lo pone a disposición de los investigadores, que decide si lo emplea en retribuciones, en adquisición de equipos, en adquisición de materiales necesarios para la investigación o en la asistencia al congreso. Por tanto, del importe del contrato, excepto el 12%, la decisión de la ejecución del gasto corresponde al investigador. El 12% en nuestro caso, el 10% en el caso de la otra. En nuestro caso, de ese 12%, el 8% lo trasladamos a la universidad y el 4% corresponde a la compensación por los gastos de gestión. ¿Vale? En nuestro caso. Y ese 8 o ese 10 pues está en concepto de costes indirectos. Luz, teléfono, edificios... Yo no sé si el concepto que usan en su entidad es parecido. Aquí se habla de un impuesto con apellido, que lo dejamos en impuesto nada más, ¿no? Realmente es compensación de costes indirectos que decía Rafael, pero yo estoy convencido de que no es exclusivamente esos costes indirectos. Es el fondo de comercio que está asociado, si quieren, al concepto de universidad, que los que cada día nos movemos en ese entorno, creo que no terminamos de identificar bien, pero cuando tienen la posibilidad de contactar con gente de otros entornos, de otros sitios, de otros países o del entorno empresarial, tiene un gran valor. Es decir, el concepto, el valor añadido universidad es importante y a veces los profesores, los investigadores perdemos el concepto de si te llaman a ti para hacer este contrato, te llaman porque tienes este nombre y este apellido, pero porque perteneces a esta institución, si no difícilmente, o si no, en todos los casos no ocurriría. Cuando ese 8% es costes indirectos, pero además es la compensación por la pertenencia a la institución, por lo tanto parece un porcentaje reducido, sobre todo porque si además tienes que abrir un espacio de gestión, si tuvieras que abrir como profesional un espacio de gestión, desde luego con un 8% o con un 10% o con un 13% no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, se plantea así. Los proyectos estatales están muchísimo más altos. Cuando hablamos de proyectos del Plan Nacional, hablamos de proyectos del Plan Nacional del Ministerio de Educación, los costes indirectos tenemos ahí Rebeca que lo lleva, pero son bastante más altos, deben andar de los... Depende un poco del programa, pero... ¿Perdón? El 20, ¿no? El 20, de costes indirectos. Lo que pasa es que el investigador eso no lo percibe porque él no lo ve en su institución. Tenemos que empezar a cerrar, ya nos está... Tenemos que cerrar sin más comentarios. Empezamos, no empezamos, Está el ómnibus en la puerta. tenemos el autobús ya. Sí, algunos, los que vamos a salir ahora sí. Ya se fue. No, los que vamos a salir ahora sí lo tenemos, los que se queden aquí no. Bueno, podemos seguir conversando. Un aplauso. Excelente, ¿eh? Muy bien, muy interesante. Gracias. Muy interesante.